Saludos y bendiciones. Espero se encuentren muy pero muy bien. En este video vamos a continuar con el estudio de los choques en una dimensión. Choques inelásticos. Recordemos que en cualquier tipo de choque se conserva la cantidad de movimiento lineal. Esto es, la cantidad de movimiento total del sistema antes del choque es igual a la cantidad de movimiento lineal del sistema después del choque. La cantidad de movimiento lineal para una masa que lleva una velocidad está representado con la letra P y es igual a la masa multiplicada por su velocidad. Si el sistema consiste en dos masas, tenemos como ecuación que la masa 1 por U sub 1 más la masa 2 por U sub 2, donde U sub 1 y U sub 2 son las velocidades de los cuerpos 1 y 2 antes del choque. Esto es igual a masa 1 por B sub 1 más masa 2 por B sub 2. B sub 1 y B sub 2 son las velocidades de los cuerpos 1 y 2 después del choque. La medida de elasticidad en los choques inelásticos es un valor comprendido entre 0 y 1. El coeficiente de restitución E es igual menos la velocidad relativa de las masas después del choque sobre velocidad relativa de las masas antes de chocar. U sub 1 menos U sub 2, este binomio se transpone al primer miembro a multiplicar y podemos trabajar con la ecuación para los choques inelásticos con el coeficiente de restitución E por U sub 1 menos U sub 2 es igual menos por más da menos, B sub 1 menos por menos da más, B sub 2. Recordemos que U sub 1 es la velocidad de la masa 1 antes de colisionar y U sub 2 la velocidad de la masa 2 antes del choque. B sub 1 velocidad de la masa 1 después del choque y B sub 2 la velocidad de la masa 2 después del choque. En este tipo de choques, es decir, en los choques inelásticos, no se conserva la energía cinética. Hay pérdida de energía cinética. La energía cinética se reduce. La energía cinética antes de la colisión es mayor que la energía cinética después del choque. Recordemos que la fórmula para hallar energía cinética es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Antes de la colisión, para la masa 1 tenemos masa 1 por la velocidad de la masa 1 antes de chocar al cuadrado sobre 2, más la masa 2 por la velocidad de la masa 2 al cuadrado antes de chocar sobre 2, debe ser mayor a la masa 1 por la velocidad de la masa 1 al cuadrado sobre 2 después del choque, más la masa 2 por la velocidad de la masa 2 al cuadrado sobre 2 después del chocar. Para los autos que colisionan, un poco de la energía cinética se pierde y quedan deformados, no se restituye su forma. La mayoría de los choques en el mundo real son inelásticos. Una pelota que se deja caer desde una altura sobre una superficie rebota hasta una altura menor, dependiendo de qué tan rígida sea la pelota. Con estas ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento y la ecuación donde aparece el coeficiente de restitución, podemos solucionar los problemas que correspondan a choques inelásticos. También existen unas fórmulas que hacen que el problema se solucione más rápido, que son las siguientes. La velocidad de la masa 1 después del choque es igual a 1 más el coeficiente de restitución por la cantidad de movimiento lineal de la masa 2 antes de chocar, más la velocidad inicial de la masa 1 antes de chocar por la masa 1 menos el coeficiente de restitución por la masa 2 sobre la sumatoria de las masas. De esta forma les quedaría la velocidad de la masa 1 después del choque. Recuerden que los signos de las velocidades U sub 1 y U sub 2, es decir, de las velocidades antes de la colisión, deben tener en cuenta
los signos. Si el móvil viaja hacia la derecha, signo positivo, y si viaja hacia la izquierda, negativo. Para la velocidad 2 es igual a 1 más el coeficiente de restitución por la cantidad de movimiento lineal de la masa 1 antes de colisionar, es decir, masa 1 por U sub 1, menos la velocidad de la masa 2 antes del choque, por el coeficiente de restitución por la masa 1 menos la masa 2, sobre la sumatoria de las masas. Veamos el siguiente ejemplo que se va a solucionar por las dos formas. Una, teniendo en cuenta las ecuaciones de la conservación de la cantidad de movimiento lineal y el coeficiente de restitución. Y la otra forma es usando las ecuaciones que tenemos señaladas a la derecha. El ejemplo dice que una bola de 1.2 kilogramos se mueve con una velocidad de 6 metros sobre segundos, choca contra otra de 0,4 kilogramos, como se muestra en la figura, que se mueven en la misma dirección pero en sentido contrario y con una velocidad de 4 metros sobre segundos para la masa 2. Encuentre la velocidad de cada una de las bolas después del choque. Si el coeficiente de restitución es igual a 3/5, es decir, el coeficiente de restitución es 0.6. Recuerden que en el momento en que colisionan, la fuerza sobre la masa 1 debido a la 2 debe ser igual a la fuerza sobre la masa 2 debido a la 1. Estas fuerzas son en magnitud iguales, pero de sentido contrario. Sacando los datos para la masa 1, tenemos que esta es de 1.2 kilogramos. La velocidad de la masa 1 antes de colisionar es de 6 metros sobre segundos. Y la velocidad de la masa 1 después del choque es un valor que hay que encontrar. Para la masa 2 es de 0,4 kilogramos. La velocidad de la masa 2 antes del choque es de 4 metros sobre segundos. Se le antepone el signo menos porque viaja hacia la izquierda. Son cantidades vectoriales las velocidades. Y en este tipo de ejercicios hay que tener cuidado con los signos. Como dijimos anteriormente, si viaja hacia la derecha, positivo, y si viaja hacia la izquierda, la velocidad es negativa. Y la velocidad de la masa 2 después del choque es otra de la pregunta al problema. Primera forma, por conservación de la cantidad de movimiento lineal y usando la fórmula del coeficiente de restitución. Tenemos masa 1, 1.2 kilogramos por velocidad de la masa 1 antes del choque, 6, más la masa 2, 0,4 kilogramos por la velocidad de la masa 2 antes del choque, menos 4 metros sobre segundos, menos porque viaja hacia la izquierda, es igual a la masa 1, 1.2 kilogramos. La velocidad de la masa 1 después del choque es el valor desconocido, más la masa 2, 0.4 kilogramos, y la velocidad de la masa 2 después de la colisión es otro valor que debemos encontrar en el problema. Resolviendo las operaciones que aparecen en el miembro de la izquierda, tenemos que esto es igual a 5,6 e igual a 1.2 B1 más 0.4 B sub 2. Esta es nuestra primera ecuación para solucionar el ejercicio. La segunda ecuación se obtiene con el coeficiente de restitución E multiplicado por la velocidad de la masa 1 antes del choque menos la velocidad de la masa 2 antes del choque. Y es igual menos velocidad de la masa 1 después del choque más velocidad de la masa 2 después del choque. Sustituyendo, coeficiente de restitución 3/5, E igual a 3/5, que multiplica U sub 1, 6, menos el signo de la fórmula, U sub 2, menos 4 metros sobre segundos. Esto es igual menos B1 más B2. 3/5 de 6, menos por menos da más. 6 más 4 es 10, por 3, 30, dividido entre 5, 6. 6 es igual a menos B1 más B2.
Reduciendo este sistema de ecuaciones por el método de eliminación, tenemos que 5,6 es igual a 1.2 B1 más 0,4 B2. Primera ecuación. Segunda, 6 es igual a menos B1 más B sub 2. Podemos eliminar B sub 1 multiplicando todos los términos de la ecuación que estoy señalando por 1.2. 6 por 1.2, 7.2 es igual a menos 1.2 B1 más 1.2 B2. Reduciendo 5.6 más 7.2, 12,8. Esto es igual. Eliminamos B sub 1 más 0,4 B sub 2 más 1,2 B sub 2. Esto es 1,6 B sub 2. 1,6 multiplicando pasa al otro miembro a dividir y obtenemos que la velocidad de la masa 2 es de 8 metros sobre segundos. Para obtener el valor de la velocidad de la masa 1 después del choque, utilizando la segunda ecuación, 6 es igual a menos B1 más B2. Menos B1 pasa al primer miembro a sumar y el 6 al segundo a restar. B sub 1 es igual, B sub 2 más 6 pasa a restar. B sub 1 es igual, la velocidad de la masa 2 después del choque, 8 metros sobre segundos. Menos 6, la velocidad de la masa 1 después de la colisión es 2 metros sobre segundos. En este tipo de choques inelásticos no se conserva la energía cinética. Veamos si es correcta la afirmación. La masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Estas velocidades U sub 1 y U sub 2 son antes del choque. Debe ser mayor que la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Esta velocidad B sub 1 y B sub 2 son las velocidades de las masas después del choque. Veamos que la energía se reduce. Sustituyendo masa 1, 1,2. Velocidad de la masa 1 antes del choque, 6 y al cuadrado, más la masa 2, 0,4. La velocidad de la masa 2 antes del choque, menos 4 y elevado al cuadrado sobre 2. Debe ser mayor, masa 1, 1,2. La velocidad de la masa 1 después del choque, 2 al cuadrado, más la masa 2 es igual a 0,4 kilogramos por la velocidad de la masa 2 después del choque, 8 y al cuadrado sobre 2. Y los resultados son, para el miembro de la izquierda, es decir, la energía cinética antes de la colisión, 24,8 julios. Y la energía cinética después del choque, 15,2 julios. Ahora vamos a resolver este problema por el otro método que es más rápido, sustituyendo en las ecuaciones. El problema, el gráfico, y para la masa 1 tenemos la masa, la velocidad de la masa 1 antes del choque y la respuesta que se obtuvo, que es 2 metros sobre segundos, y es positivo, significa que la masa 1 se mueve después del choque hacia la derecha. Para la masa 2 es de 0,4 kilogramos, la velocidad de la masa 2 antes del choque viaja hacia la izquierda, menos 4 metros sobre segundos, y el resultado que se obtuvo para la velocidad de la masa 2 después del choque, 8 metros sobre segundos, y esta es la velocidad 2. En esto va un 2. Utilizando las ecuaciones que les mencioné anteriormente, tenemos que la velocidad para la masa 1 después del choque es igual 1 más el coeficiente de restitución por la masa 2 por la velocidad de la masa 2 antes del choque más la velocidad de la masa 1 antes del choque por la masa 1 menos el coeficiente de restitución, que es 3/5, 0,6, por la masa 2 sobre la sumatoria de las masas. Sustituyendo 1
más el coeficiente de restitución, que es 3/5, es decir, 0,6, 1 más 0,6, 1.6. La masa 2, 0,4. La velocidad de la masa 2 antes del choque, menos 4. Signo de operación más. La velocidad de la masa 1 antes del choque, 6. Que multiplica la masa 1, 1.2 kilogramos, menos coeficiente de restitución, 3/5, 0,6. Que multiplica la masa 2, 0.4 kilogramos, sobre la suma de las masas, 1,2 kilogramos más 0,4 kilogramos, 1.6 kilogramos. Y la respuesta para la velocidad 1 es de 2 metros sobre segundos. La velocidad para la masa 2 después del choque es, ahí tenemos en la parte superior la ecuación, procedemos a reemplazar. Velocidad 2 es 1 más el coeficiente de restitución, que es 0.616. La masa 1, 1.2. La velocidad de la masa 1 antes de chocar, 6. Menos signo de operación. Velocidad de la masa 2 antes de chocar, menos 4. Que multiplica coeficiente de restitución, 0,6. Por la masa 1, 1,2 kilogramos, menos la masa 2, 0,4 kilogramos, sobre la suma de las masas, 1,2 kilogramos más 0,4 kilogramos, 1.6 kilogramos. Y la velocidad de la masa 2 es 8 metros sobre segundos. La respuesta es igual al procedimiento anterior. La masa 1 viaja a la derecha y la masa 2 viaja a la derecha. Son los signos obtenidos. Ahora veamos los choques perfectamente inelásticos. Son aquellos que después del choque los cuerpos quedan unidos y se mueven como uno solo después del choque. Ahí tenemos un ejemplo, dos autos que colisionan y después del choque se van con la misma velocidad. El péndulo balístico es un dispositivo en el que ocurre un choque perfectamente inelástico. Es un proyectil, una bala, que se dispara a un bloque de madera inicialmente en reposo. Después del choque, el proyectil queda incrustado y un poco de la energía cinética se transforma en calor y en sonido. En consecuencia, el bloque se columpia con cierta rapidez después del choque. Esto se comporta como un péndulo. Entonces observemos la velocidad de la bala. A medida que aumenta la velocidad, va a aumentar la energía cinética, por lo tanto aumenta la altura del péndulo. En los choques perfectamente inelásticos no se conserva la energía cinética. El coeficiente de restitución E es igual a 0. Esto es, I0 multiplicado por el binomio U sub 1 menos U sub 2, que es la velocidad relativa de las masas antes de colisionar, por 0 se eliminan. El menos B sub 1 pasa al otro miembro a sumar y tenemos que la velocidad del cuerpo 1 después del choque es igual a la velocidad del cuerpo 2 después de la colisión. La cantidad de movimiento lineal se conserva para cualquier tipo de choque. Ahí tenemos la ecuación. Como la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 y asignándole la letra V para ambos, tenemos que factor común B y la sumatoria de las masas M1 y M2 pasarían al otro miembro a dividir. Con esta ecuación se puede obtener la velocidad del cuerpo que se comporta como uno solo en los choques perfectamente inelásticos. Veamos el siguiente ejemplo. Dice que se dispara una bala de 5 gramos con una velocidad de 450 metros sobre segundos. La masa 1 es la de la bala, 5 gramos. La velocidad de la bala antes de colisionar con el bloque es de 400 metros sobre segundos. Si los cuerpos quedan unidos después de la interacción, ¿hasta qué altura oscilará el péndulo? Debemos hallar la velocidad de la masa y del bloque
cuando la bala incida en él. Y esa velocidad es una sola porque el choque es perfectamente inelástico. Para la masa 2, el bloque es de 800 gramos. Inicialmente está en reposo. La velocidad de la masa 2 antes de la colisión es 0. Y la velocidad 2 es igual a la velocidad 1. Y la llamamos v. Por conservación de la cantidad de movimiento, cambiando v sub 1 y v sub 2 por v, tenemos la siguiente ecuación. Sustituyendo masa 1, 5 gramos, velocidad de la masa 1, que es la bala antes de la colisión, 450 metros sobre segundos, más la masa 2, 800 gramos, por la velocidad de la masa 2 antes del choque, recuerden que estaba en reposo, es igual a la masa 1, 5 gramos, por la velocidad después del choque, como es perfectamente inelástico y comporta como uno solo, y la velocidad la misma, v, más la masa 2, la masa del bloque, 800 gramos, por v. 800 gramos más 5 gramos, 805 gramos v. 800 por 0 se elimina. Podemos simplificar las unidades gramos que están en todos los términos y tenemos que 5 por 450 metros sobre segundos, 2250 metros sobre segundos, y 5 más 800 v es 805 v. 805 pasa al otro miembro a dividir y la velocidad del sistema del péndulo es igual a 2,79 metros sobre segundos, aproximadamente 2,80 metros sobre segundos. Otra forma de hallar esa velocidad del sistema es utilizando ya la ecuación donde está v despejada, que es cantidad de movimiento lineal para la masa 1 antes del choque más la cantidad de movimiento lineal para la masa 2 antes del choque sobre la suma de las masas. Sustituyendo los valores, u sub 2 es 0, 0 multiplicado por cualquier cantidad es 0, eliminamos este segundo término del numerador y procedemos a reemplazar los valores. Masa 1, 5 gramos, velocidad de la masa 1 antes del choque de la bala, 450 metros sobre segundos, sobre 805 gramos, que es la suma de las masas 1 y 2. Simplificando gramos y realizando la operación, tenemos como resultado 2,795 metros sobre segundos. Pasamos los valores a la tabla. Nos piden hallar la altura a la que va a oscilar la masa. Por conservación de la energía mecánica, inicialmente tenemos masa del bloque con la bala incrustada, el péndulo. El péndulo debe salir con una velocidad para que pueda alcanzar una altura. En la parte más baja hay energía cinética inicial, pero no hay energía potencial inicial porque vamos a tomar como referencia el nivel más bajo del péndulo. Cuando se incrusta la bala, el bloque, el péndulo se levanta y adquiere una altura. La altura máxima que puede alcanzar es cuando la velocidad es 0, cuando el bloque se detiene y se devuelve. Hay energía potencial porque hay una altura con respecto al nivel de referencia, pero la energía cinética es igual a 0. Sustituyendo en la ley de la conservación de la energía, cuando las fuerzas son todas conservativas, energía cinética inicial existe, energía potencial inicial 0, energía cinética final 0 y energía potencial hay. Fórmula de energía cinética: masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Como es inicial, le colocamos sub O. Es igual energía potencial final, masa por gravedad por la altura final. Simplificando las masas y despejando la altura, tenemos que la altura que va a alcanzar el péndulo es igual a la velocidad inicial al cuadrado, que es la que se halló, con la que sale péndulo bala, sobre 2 veces la gravedad. Sustituyendo los valores, velocidad inicial 2,8 al cuadrado aproximadamente,
sobre la gravedad tomándola como 10 en el Sistema Internacional de Medidas. 2 por 10 es 20. El resultado de la operación es 0,39 metros, la altura que alcanza el péndulo. Muchas gracias por su atención. Espero me haya dado a entender en estos dos tipos de choques, el inelástico y perfectamente inelástico. Muchas gracias.